Saludos compañeros de la maestría en Administración Pública. El tercer video correspondiente lógicamente a la tercera semana en la que de manera muy puntual nuevamente vamos a hablar sobre temas respecto de nuestra materia, la problemática en las políticas públicas, un tema bastante álgido porque pues lógicamente estas políticas públicas son las políticas que se han venido desarrollando de mucho tiempo atrás en diferentes posturas gubernamentales, porque pues esa es la base para las políticas públicas, pero no dejemos de lado la idea, jóvenes, de que para el desarrollo de una política pública es indispensable la participación de la ciudadanía y por ende, lógicamente, de los sectores privados, ¿no? Los sectores comerciales, los sectores industriales, los sectores académicos, etcétera, etcétera. Todos los sectores que de alguna manera se tienen que ver agregados a lo que vimos la semana pasada y que son los mandatos constitucionales y que nos vayamos con esa idea, jóvenes. Esto no solamente es una obligación del Estado, son mandatos constitucionales y los mandatos constitucionales están muy por encima de cualquier demagogia, muy por encima de cualquier tipo de gobierno, muy por encima de cualquier tipo estúpido que se siente el rey y dueño y emperador de México, un país que la verdad está cada vez decayendo más, cada vez se ve más la porquería, está saliendo más la porquería de lo que es el Estado mexicano, no solamente desde la perspectiva de gobierno, sino, vuelvo a insistir, desde la perspectiva ciudadanía. Quiero simple y sencillamente también hacer un comentario breve antes de entrar a los temas que nos toca dilucidar el día de hoy y respecto a los trabajos que se han venido desarrollando y sobre todo el primer foro, la actividad, un número uno que fue el foro. Creo que de alguna manera se lograron los objetivos en términos generales, buenos posicionamientos, buenos postulados, buenos pronunciamientos y las retroalimentaciones quizá no tanto, pero porque ya se había dicho lo que se tenía que decir desde la perspectiva de cada uno de los alumnos. Y la verdad es que yo me llevé una grata sorpresa en ese sentido, no porque la mayoría de alguna manera esté cayendo en lo que yo estoy diciendo, sino que de alguna manera también están detectando ya desde una perspectiva científica, lógica y social que las políticas públicas no están funcionando y que los objetivos de esas políticas públicas tampoco lo están haciendo. Entonces, bueno, en atención a eso, jóvenes, pues yo los insto a que continúen así, a que la reflexión sea de manera previamente estudiada, previamente valorada, que se genere por medio de un método científico, ¿sí? Y no solamente hablar por hablar y porque yo opino, ya se los dije, o sea, vamos a dejarle a la mugre de este país que opine, porque a final de cuentas la Constitución permea y permite y como derecho humano pues la libertad de expresión, entonces cualquier imbécil puede decir cualquier estupidez, entonces dejemos eso para los imbéciles, para los estúpidos, para los que no razonan. Ustedes hagan una valoración, hagan un estudio previo como se detectó que lo hicieron, un estudio valorativo no solamente de lo que yo les estoy dando como apunte, sino de lo que realmente está sucediendo en atención a diversos elementos y diversos medios por los cuales podemos obtener información teórica fidedigna, ¿sí?, que nos permita pronunciarnos. Entonces vamos a continuar sobre ese tenor, jóvenes. Yo los invito a eso. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? En términos generales, la formulación y ejecución de las políticas públicas en México. Ese es otro de los grandes problemas porque de inicio nace mal. El niño nació tarado, el niño nació sin facultades para desarrollar, el niño simple y sencillamente no fue bien estructurado y lógicamente lo que no está bien estructurado es como el veneno, jóvenes. ¿Sí? Te inyectan veneno y va a correr por todo el cuerpo y a final de cuentas lo va a eliminar. Eso es precisamente parte, y lo estoy diciendo desde una perspectiva de paradoja, ¿no? Eso es parte de lo que es una política pública, jóvenes, y cómo se tiene que estructurar realmente. Lo hemos venido reiterando, pero ahorita lo vamos a ver en puntos un poquito más puntuales. Iniciamos con el primer punto. La negociación de las políticas públicas, jóvenes. Afortunado o desafortunadamente, como ustedes lo quieran ver, esto inicia desde la perspectiva del desarrollo de la política democrática. ¿Qué es la política democrática, jóvenes? Las diferentes posturas que tienen aquellas personas que quieren llegar
a generar un acto de, vamos a llamarle gobernar, así tan simple, ¿no? El elemento de gobernar, pero desde la perspectiva de diferentes posturas, o sea, no es lo mismo gobernar supuestamente de una persona que trae un elemento político, una naturaleza política de izquierda, ya sea de manera individual o colectiva, desarrollando esto en un partido político. De centro, que de centro realmente yo jamás he entendido la política de centro porque no creo que realmente exista, y de derecha, sí, extrema izquierda, centro y derecha, que es lo que supuestamente aquí tenemos como plataformas políticas. Por eso es muy importante que vuelvan a retomar por ahí la cuestión de qué son las plataformas políticas que hayan visto en alguna materia en particular, porque eso es base, jóvenes, eso es base. O sea, cómo voy a desarrollar las políticas públicas, cómo voy a desarrollar los mandatos constitucionales, pero en atención a lo que yo estoy vislumbrando. O sea, no es lo mismo atacar la cuestión de la educación, atacar en el sentido positivo, ¿sí? Los problemas en educación desde la perspectiva conservadora a la perspectiva liberal. Y no estoy cayendo en demagogia, estoy hablando de una situación real. Entonces, desde el momento en que estoy postulando, es decir, yo como candidato, vamos a pensar, porque básicamente es eso, o sea, poder llegar a accesar al desarrollo del poder como titular de ese poder. Entonces, ahí empieza precisamente esa negociación, que eso es lo que yo estoy ofreciendo. Las famosas, y hay diferentes formas, pero lo que es más tangible, jóvenes, las promesas de campaña, ¿sí? Don Idiota prometió un país excelente, donde ya no iba a haber corrupción, donde realmente iba a haber desarrollo, se iban a acabar los pobres. Yo vuelvo a insistir, jóvenes, con ese ejercicio que ustedes ya hicieron. Quien me demuestre que efectivamente esto ha pasado, yo me callo. Y lo primero que haría era dejaría la docencia. Y yo me callo si realmente esto se ha desarrollado. Ya no hay pobres. Ya hay el pueblo bueno y sabio. Hace rato estaba yo reflexionando. Si a mí me entrevistaran, yo preguntaría, o sea, como entrevistado preguntaría, ¿qué es y dónde está el pueblo bueno y sabio? ¿Qué es? ¿Sí? Entonces, esta negociación de las políticas públicas va desde ahí, desde que yo tenga que convencer, ¿sí?, al votante en un proceso democrático para que cuando yo llegue en puestos determinados para el ejercicio de la función pública y para que se ejerciten precisamente los mandatos constitucionales y se estructuren políticas públicas que realmente traigan como consecuencia. Ya dejemos, sí, porque por ahí estuve viendo sus trabajos que hablaban mucho de los elementos básicos para el desarrollo de las personas. Sí, eso es una parte muy importante, pero también es el desarrollo toral. Toral, no estoy diciendo total. Toral va más allá, jóvenes. Toral en todos los sentidos del desarrollo de las personas, del ciudadano, del gobernado. Desarrollo desde diferentes, ya no las voy a repetir porque ustedes ya las saben, educación, vivienda, salud, etcétera, etcétera, de manera toral, ¿para qué? Para generar ciudadanos comprometidos con su país y comprometidos con su estrato social, pero todavía más importante, comprometidos con ellos mismos. ¿Por qué? Porque tienen los elementos de desarrollo. Entonces ese es el primer elemento, jóvenes, en donde qué me están postulando, qué es lo que me están vendiendo y qué es lo que yo voy a comprar. Y ahí viene la cuestión del voto inteligente que no nos daría tiempo aquí de abordar este punto, porque igual ya hasta es punto de otra materia, pero el voto inteligente, jóvenes, es donde se razona precisamente todo esto. Pero bueno, aquí todavía no existe la política pública, pero estoy postulando, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer en materia de educación? Insisto, ¿qué es lo que voy a hacer en materia de seguridad? ¿Qué es lo que se va a generar en materia de economía, en materia de fortalecimiento económico de los sectores sociales, ¿sí? En donde tengo que incluir a diferentes sectores. Entonces, ese es el primer elemento. La primera parte de la negociación. ¿Qué es lo que yo te ofrezco? Es lo que tú estás aceptando. ¿Y cómo lo acepto? A lo estúpido, jóvenes, con votos. Ay, me van a dar mi dinerito, me van a aventar mis croquetas como el perro imbécil y mierdero que soy. Sí, no eres nada. Sí, ahí empieza. Por eso vuelvo a insistir, jóvenes, esto es muy importante. Y nadie me va a callar esto, ¿sí? No solamente es el imbécil que está ahí en Palacio, es toda la sarta de idiotas que lo están siguiendo. Ese es el problema, esa es la gran problemática en el sentido de la administración pública. Me conformo con que me avientas torquetas y me digas que soy pueblo bueno y sabio. Bueno el que hace bien las cosas en su entorno social y para el desarrollo de ese entorno social, y sabio el que estudia, sabio el que se va fortaleciendo desde la perspectiva, ¿sí?, de conocimientos,
de métodos científicos, de educación. No creo que el verdulero sea muy sabio. No creo que esas viejas garnacheras que ahí andan detrás con su banderita atrás del idiota. Ay, Morena, Morena, Morena. No creo realmente que ese sea el pueblo sabio. Si ustedes me pueden postular que es el pueblo sabio, con todo gusto los escucho. La legitimación de las políticas públicas, otro de los elementos, jóvenes. Primero que nada tenemos que legitimar, es decir, por qué esta política pública. Y más adelante vamos a ver la cuestión de lo que es la evaluación ex post. Ya hablamos de la evaluación ex ante, ¿sí? Ahora ex post, que tiene, insisto, dos partes fundamentales para que se pueda evaluar la política pública y darle un valor a ver si está funcionando, si está logrando los objetivos, ¿sí? Legitimación, jóvenes, pues de entrada, pues tiene que haber una autoridad, tiene que haber un marco normativo, ¿sí? Y tiene que haber herramientas para desarrollar una política pública. Eso es lo primero, ¿sí? Pero legitimación también, independientemente de lo que aquí está, jóvenes, independientemente de qué es lo que ustedes van a estudiar, yo creo que más asertivo es el que nosotros valoremos una cuestión de legitimación cuando todo el entorno está debidamente fortalecido. Si yo voy a aventar una política pública, debe de tener un marco normativo que la sustente junto con la autoridad que la va a desarrollar y todo lo que es el trabajo. No sé si ya les había hablado de esto, pero existen dos elementos para el desarrollo del trabajo en la función pública: interinstitucional e intergubernamental. El interinstitucional es que el gobierno, ¿sí?, actúe, ¿sí?, con las políticas públicas, las fortalezca, involucre para el desarrollo de las políticas públicas al sector privado. El trabajo intergubernamental quiere decir, ¿sí?, que el gobierno federal va a interactuar con el gobierno de los estados, va a interactuar con los gobiernos municipales para desarrollar de manera conjunta, van a hacer un trabajo colegiado para el desarrollo de las políticas públicas, ¿sí? Entonces, así es como se tiene que desarrollar. Entonces, no puedo yo generar, lógicamente, o sea, no puedo yo generar una política pública en donde no estén inmersos estos elementos, jóvenes. No hay ninguna autoridad, ni municipal, ni del Estado, ni federal, que actúe de manera aislada. Tiene que trabajar forzosamente con otras entidades, sí, y lógicamente con el entorno del sector privado. Sino cómo desarrollamos las cosas, ¿no? Entonces, esa es parte de la legitimación y observar el Estado de Derecho, jóvenes. Al día de hoy que estoy haciendo este video, la verdad es que ya estoy asqueado de lo que este imbécil está haciendo con su trenecito Maya y otras cosas. Y el pleito que se está aventando con Estados Unidos, ¿no? Uy, qué miedo, pues tú no tienes miedo, güey, porque a ti te están protegiendo, porque de alguna manera tú dices que con 200 pesos en la cartera la haces, pero ¿sabes a quién le vas a dar en la madre? A los que de alguna manera sostenemos económicamente al país. No, no es nuestro gobierno, jóvenes, lo sostenemos nosotros, insisto, salvo la mejor opinión de ustedes. Nosotros somos la fuerza económica y social del país, y no estoy hablando de manera demagoga, ¿sí? Entonces, por eso la cuestión de legitimar, jóvenes. Entonces, si hay un Estado de Derecho, si hay instituciones, si hay elementos que hay que respetar, se respetan. Y si un juez en materia, ¿sí?, de amparo, ¿sí?, y juicios federales en materia administrativa, que es lo más loable, en materia administrativa ya dijo, no va al trenecito Maya, ¿por qué? Porque hay una suspensión que se decretó por un juez federal, se detiene. Es que hay un perjuicio y díganme ustedes, jóvenes, hablando de legitimación de las políticas públicas, ¿por qué es de seguridad nacional? ¿Por qué es de seguridad nacional? Hagan una valoración, lo van a poder hacer en el desarrollo de su trabajo, ¿sí? Hagan una evaluación, ¿por qué? ¿Sí? Y con eso sustentar que vale gorro lo que diga un juez y una suspensión. ¿Sabían, jóvenes? Yo creo que algunos de ustedes son abogados, pero ¿sabían que el violar una suspensión provisional o una suspensión definitiva decretada por un juez, ¿sí?, del Poder Judicial de la Federación es un delito del fuero federal? El señor no tiene miedo. Ay, ¿sí? Mucho miedo. Pues, no, lógicamente no, señor. Pero va a dejar su puesto un día de estos, ¿sí? Como quiera que sea, lo va a dejar. Si va a continuar esta jalada de la cuarta transformación, no, no. Y ese día le vamos a cortar la cabeza y la vamos a poner en el astabandera de Palacio Nacional.
La evaluación ex post, lo que decíamos, joven, si hay una evaluación ex ante, es decir, hacer evaluación antes de mandar la política pública, antes de desarrollar la política, antes de echarla a andar, ¿sí? Es para que, ¿sí? Los objetivos ex ante, los objetivos que se están planteando y cómo se van a desarrollar. Y vamos a ver otro punto muy importante, cuánto va a costar, ¿sí? Se valoren. Ya que se echó a andar porque se considera que realmente al sector al que va direccionada la política pública va a tener efectos positivos en su desarrollo y en su aplicación, ¿sí? Después vendrá una evaluación que la puede hacer el mismo gobierno o la pueden hacer entidades particulares que no son gubernamentales. Lógicamente el gobierno, ¿qué va a decir, jóvenes? Lo que todos los días dice un estúpido en la mañanera, vamos muy bien, el pueblo bueno y sabio está muy contento, en materia económica somos de lo mejor, ¿sí? Ya tenemos un sistema de salud como en Dinamarca. Entonces, yo apenas acabo de ir al ICEMIN, jóvenes, por mi medicina, porque soy diabético, cabrón. Se me tratan como vil perro. Y hasta te enseño el pendejo ese que me tiene, mira, güey, cuánto me cobran, cuánto me sacan, cuánto me descuentan de mi salario, cabrón. Cada quincena son casi 6,000 pesos, jóvenes. 12,000 pesos para que me des unas pinches aspirinas para la gripe del pollo. Pues no. Entonces, ¿dónde está todo eso, jóvenes? Se hace la evaluación posterior. Esto quiere decir, hay que ver regionalmente y en atención a las materias en particular si están funcionando, si están logrando los objetivos. Decía yo que la evaluación ex post tiene dos partes. Una, ¿qué es lo que está generando? O sea, durante el desarrollo de la política pública, cuáles son los elementos que están fortalecidos, cuáles son los que están debilitados y cuáles son los que tenemos que cambiar y los que tenemos que adecuar, ¿sí? En materia de política pública, jóvenes, desde la perspectiva política, por ejemplo, hablando del Instituto Nacional Electoral, la desaparición no es lo más viable ni lo más loable, jóvenes, porque si no, como es un órgano autónomo, si éste desaparece, ¿sí? Entonces, ¿quién va a tener la facultad? El Poder Ejecutivo, jóvenes. Así era antes de que naciera, no el INE, igual ustedes no lo conocieron, antes se llamaba IFE, Instituto Federal Electoral, ¿sí? Entonces se necesita un órgano autónomo que haga un contrapeso y que sea un árbitro real para los procesos electorales. Por eso también tenemos a un órgano electoral en el Poder Judicial de la Federación, Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial. También cómo le molesta al señor que exista corruptos, corrupto. Ay, jóvenes, de veras. Nada más de imaginármelo me dan ganas de volver el estómago y de tenerlo enfrente, de tenerlo enfrente. Mi abuela algún día dijo, no matarás, no, porque mi abuela era fanática religiosa, pero yo sí lo mataría. Yo sí lo mataría, jóvenes. Y sí es amenaza, sí es amenaza. Este video va a estar en YouTube y lógicamente me lo van a bajar, jóvenes, pero lo importante no es lo que está en YouTube, sino lo que a ustedes les pueda dejar como elementos para que ustedes se pronuncien. Vuelvo a insistir. Entonces, esta evaluación, primera parte de la evaluación ex post, es que durante, o sea, ya está la política pública, analizar precisamente si el proceso está haciendo el correcto, porque es una metodología. Si no está haciendo el correcto, ¿qué es lo que tenemos que valorar? Y ex post en su segunda parte, ¿qué es lo que ha generado cuando la política pública ya nos está dando resultados? Ya comparamos esos resultados en atención a los marcos comparativos respecto de cómo planteamos y cuáles eran los objetivos reales de la política y si se lograron. ¿Qué es lo que genera esto, jóvenes? Que muchas políticas ya hayan desaparecido de plano, ¿sí? Si lo vemos desde una perspectiva asertiva, ¿eh? Y otras que esas políticas públicas se hayan tenido que ir modificando. Lógicamente la política pública no es eterna porque va de la mano con el desarrollo de los fenómenos sociales, ¿sí? La cuestión de legitimidad, la cuestión de que ya cambió la sociedad, la cuestión de que se van dando diferentes postulados, diferentes entornos. Realmente, INEGI la última vez que hizo una valoración, jóvenes, ya hablaba de que ya no se va a medir o no se medía económicamente la cuestión de las familias, de las personas en pobres, clase pobre, clase media y clase alta. Así era la clasificación, pero había intermedias. Entre la clase alta había alta, muy alta, alta media y alta baja.
Entre la clase media igual había clase media alta, clase media media y clase media baja. Y la pobreza, había pobreza alta, que estaba en pobreza en el sentido de que sí soy pobre, pero por lo menos tengo para comer, en la media y en la miseria. Así se medía. Ahora no, ahora dicen que solamente hay dos clases sociales, altas y bajas. ¿Dónde estamos entonces? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde estoy yo? ¿En la clase baja? Yo me salgo a rajar el físico todos los días, de manera honesta. No tengo, no me sobra, pero tampoco me falta. Entonces, ¿soy clase baja? La cuestión de la estratificación también es importante y es un elemento de valoración en las evaluaciones ex post. Y ahí se va moviendo, ¿sí? Ahí se va moviendo cómo estamos en el sector industrial, cómo estamos en el sector industrial, pero ya muy en particular en el sector de alimentos, ¿no? De alimentos chatarra, por ejemplo, en el sector automotriz, en el sector tabacalera, que son las ramas industriales a nivel federal. ¿Cómo estamos? Jóvenes, el año pasado no tenían ninguna de las más grandes empresas, Chrysler, Toyota, Mitsubishi, ninguna tenía autos para vender. No, es que es una cuestión a nivel global, sí, efectivamente es una cuestión a nivel global, pero hay que valorar una cosa, para los que, yo no soy experto en economía, pero los que saben en economía, tenemos plantas aquí armadoras. Chrysler era planta armadora, General Motors, tenemos en Toluca, tenemos, sí, plantas de General Motors, tenemos una planta de Nissan. O sea, sí pega a nivel mundial, pero también a nivel local, qué es lo que se está haciendo, porque qué es lo que está apoyando, qué es lo que está generando como apoyo, y por eso yo decía, no le podemos cargar todo al Estado, pero el Estado tiene la mayor parte de la cuestión de fortalecer y elaborar políticas públicas accesibles, asequibles, ¿sí? Eficientes, eficaces. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Sí? Véanlo ustedes, las grandes empresas, los grandes conglomerados industriales y comerciales que son las cámaras de comercio, ¿sí? Con Canaco, con Camín, Canacintra, Consejo Coordinador Empresarial, que es la mamá de los pollitos a nivel nacional. Fueron a ver con el presidente, señor presidente, la pandemia nos está pegando. No, no, yo no quiero hablar con esos güeyes. Pueblo bueno y sabio, y los pobres son primero. No, 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 no hay que ser estúpido, jóvenes. Aquí nada de que los pobres son primero. Aquí todos son primero, para que todos podamos salir de manera correcta. Entonces, esto es sobre, yo lo que estoy postulando, jóvenes, es independientemente de lo que teóricamente estén en las presentaciones, por favor, para que se entienda. Los marcos presupuestarios, jóvenes, esa es otra de las cuestiones. Si lo vemos desde la política, pues desde la perspectiva política social, jóvenes, por supuesto que es molesto que las cosas estén mal, porque es nuestro dinero. Yo no sé cuántos de ustedes ya tengan obligaciones fiscales, pero yo particular tengo bastantes obligaciones fiscales y tengo que pagar mis impuestos. Ustedes sabrán que los impuestos se pagan de manera parcial, es decir, cada mes, y los impuestos anuales, independientemente de los impuestos indirectos, ¿no? Que es el impuesto al valor agregado, por ejemplo. El impuesto sobre la renta, pues a mí me cobran impuestos sobre la renta por estar dando clase ahorita, por estar impartiendo esta clase, me van a cobrar o me van a descontar el impuesto sobre la renta por ser servidor público, etcétera, etcétera. Eso es lo molesto. Ok, ya está el dinero, poco o mucho. Por una lógica simple, jóvenes, tiene que haber dinero para todos los programas, incluyendo los programas sociales. ¿Cómo le voy a dar su bequita a don estúpido? ¿Cómo le voy a dar su croqueta al perro faldero? ¿Sí? ¿Cómo le voy a dar su dinerito al abuelito que yo mismo lo estoy generando como abuelo porque es una persona que todavía es loable de ser una persona, ¿sí? Que se genere o se desarrolle dentro de un entorno productivo. O sea, por el hecho de tener cierta edad, joven, no quiere decir que ya somos inútiles. Yo tengo 52 años, jóvenes. A lo mejor para muchos ya soy un inútil, ¿sí? Pero de mí depende un departamento muy específico y muy vital en el Tribunal Estatal de Conciliación, que lo sostiene para que no lo sancione. Mi trabajo ya me está matando. Entonces, por tener 52 años ya no sirvo. Igual y ya no pienso igual.
Por eso tengo gente a la que estoy preparando para mi puesto. Más de 1,500, no sé cuántos, miles de alumnos que he tenido, jóvenes, porque ya tengo más de 15 años en esto. Y no es que me esté echando porras, es que no podemos generar precisamente políticas públicas en el que, dinerito porque ya, o sea, otra cosa son, ojo, las políticas públicas de desarrollo social que ya dije, y desarrollo social es una política pública del derecho adquirido. ¿Qué quiere decir derecho adquirido? Perdón, yo ya lo trabajé, entonces tengo derecho a jubilarme, que las jubilaciones ya fueron eliminadas, o a pensionarme. Por ahí escuché que no, las jubilaciones todavía existen. O sea, vean la reforma en materia de seguridad social desde la ley del Seguro Social, la ley del ISSSTE y lógicamente la ley que trajo como consecuencia dos leyes en su reforma a la ley del ISEMIN para los que somos servidores públicos del Estado de México. Fíjense, entonces, sí, la cuestión presupuestaria, el dinero está ahí, hay que aplicarlo de manera correcta. Nuevamente insisto, ¿sí? Hay una ley que Don Idiota aventó desde un principio que se llama ley, ahorita se me fue el nombre, jóvenes, ahorita me regresa, pero para la cuestión de que en otros gobiernos se abusaba precisamente de ese gasto público, ¿no? Pues beneficios, y no estoy hablando de beneficios del carácter de derechos adquiridos, que eso es una gran diferencia, derecho adquirido, ¿sí? Pero, por ejemplo, pues, los chofercitos para ciertos funcionarios públicos, las comiditas y los antros y viáticos para cuando supuestamente iban a trabajar y se la pasaban con prostitutas y tomando del mejor alcohol y etcétera, etcétera. Sí, esos son privilegios de nuestro dinero. Eso es lo que purga, jóvenes, de nuestro dinero. Ahí sí estoy completamente a favor. Pero esta ley de austeridad, ya me acordé, ley de austeridad republicana. Eso no quiere decir que vas a violentar los derechos adquiridos. O sea, sí quita todo eso. Y que la comida de chef, porque en el Estado de México, jóvenes, y yo lo sé, porque yo lo vi, ¿sí? Hay ciertos servidores públicos en donde les ponen un chef para que coma de lo más chingón y de lo que quiere el señor. Y eso lógicamente no lo paga el servidor público. O sea, yo estoy de acuerdo con esos privilegios, pero no me puedes quitar mis vacaciones, no me puedes quitar está prohibido constitucionalmente que me bajes el salario, es una norma protectora del salario, jóvenes, ¿sí? El señor, el idiota no dijo, le vamos a quitar el aguinaldo a los servidores públicos de mandos medios y superiores. A ver, no seas pendejo, cabrón. Ese es un derecho adquirido, el aguinaldo es un derecho constitucional. Luego entonces, y en atención al artículo primero constitucional, es un derecho humano, estúpido. ¿Sí? Entonces, si hay dinero, hay que aplicarlo. Y lo digo no por la cuarta transformación, sino por todo ese gran gobierno que hemos tenido en este cochino, mugroso, asqueroso, puerco país. ¿Sí? Asertivo. No le des croquetas al perro. Genera, ¿sí?, el desarrollo económico, en donde las grandes empresas, el mediano comercio, las pymes y microempresas den trabajo digno y remunerador como lo marca la Constitución. ¿Cuánto dinero creen que se gastaron en el aeropuerto Felipe Ángeles? Que quién sé quién es ese güey. ¿Cuánto creen que se está gastando en la refinería esa que no está funcionando todavía, pero ya la inauguraron? Demagogia pura, ¿sí? ¿Cuánto creen que se está, ¿sí?, gastando en programas populacheros, ¿sí? Como esa bequita del pinche indio, ese mugroso Benito Juárez. ¿Cuánto creen que se está gastando? ¿Saben cuál es el problema? Es su dinero. Cuando yo pago impuestos, jóvenes, estoy viendo así, me imagino, del salario que yo gano, insisto, limpia y honestamente, dándoselo a un pinche cochino así, a una vieja argüendera así, con su mandil todo sucio, sí, pinches viejas que no se bañan, así. O sea, estoy rompiéndome el hocico para darle a esta pinche mugre asquerosa. Por ahí me han dicho, oiga, maestro, usted se pasa, es usted medio despectivo. No, no soy despectivo, soy racista. Sí, lo soy. Ya les dije, no soy mexicano, no tengo nada en contra de México. Toda la vida he vivido aquí.
Pero esto molesta, jóvenes, que por culpa de esos changos mugrosos y piojosos, ¿sí? No haya un desarrollo real, porque están aplaudiéndole a un idiota y están votando por la pendejez y la huevonada. Esa es una gran bendición de estar como catedrático en posgrado, jóvenes, porque el entorno es diferente, la gente es diferente, ustedes son diferentes. La cuestión de cómo utilizo el dinero de manera asertiva, eso es muy importante, pero para eso se necesita estar debidamente preparado y quitar los cotos de interés, quitar la corrupción real, ¿sí? Si tengo un peso, ¿cómo lo voy a repartir? De manera que alcance bien y salgamos adelante con la política pública. Si no lo estoy haciendo así, eso se llama ser pendejo. Otro de los elementos base, jóvenes, la información para diseñar la política pública. Todo lo que previamente yo estoy generando, todo lo que estoy viendo, todos los datos que estoy recabando directamente de los entornos sociales. Entonces, ¿cómo es posible que ahorita quiera yo generar políticas públicas 100%? O sea, sí, sí es posible, ¿no? Pero ¿cómo es posible que 100% de carácter social para andar repartiendo croquetas? Va a llegar un momento en que no va a haber para las croquetas porque no hay de dónde sacar ese dinero. Si yo no estoy trabajando, si yo no estoy generando impuestos para pagar, ¿sí? O sea, ¿de dónde salen los impuestos de las actividades económicas? Si yo no los estoy generando, entonces, ¿de dónde vas a sacar dinero? No puedes venir a decirme, ¿sí? Sí me puedes embargar Hacienda porque debo, ¿no? Ok, embárgame, güey, llévatelo. ¿Sabes que tengo esto, esto y esto, güey? Es lo que tengo para que me embargues. Embárgame, llévate lo poco que tenga. Ya no tengo trabajo. Ya no vas a sacar dinero de mí y de millones de mexicanos. ¿Con qué le vas a seguir dando croquetas a tu perro? ¿Dónde hemos visto eso? Ay, me suena Venezuela, me suena Nicaragua, me suena Cuba. Ahí está, jóvenes, ahí no hay desarrollo. Ahí cada quien se lava con sus las manos y cada quien se rasca con sus propias uñas. Entonces, ¿qué es lo que están generando en Cuba, jóvenes? Prostitución, el prostíbulo más grande de América, demeritando a las mujeres, ¿sí? Vendiendo tabacos puros. ¿Ya con eso lo hicieron? Y así empezaron, como aquí, jóvenes, como aquí. Autosuficiencia económica. Primero hay que ver el entorno, quiénes están involucrados, eso es muy importante para el desarrollo de las políticas públicas. ¿Quiénes están involucrados? Y en el desarrollo de la política pública. Y lo dije desde el principio de este video. No solamente es el gobierno, porque el gobierno no es una empresa, porque el gobierno no es un negocio. Administra el gasto público por medio de los impuestos y por instituciones como la muy vanagloriada Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su perro de guerra, porque no es más que un perro rabioso que va contra todos menos contra los que tiene que ir, que es el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, primero tengo que ver cuál es el entorno que tengo que fortalecer para que esté ya fortalecido con otras políticas públicas aledañas, ¿sí? Esas las vamos a ver más adelante, políticas públicas aledañas y que están correlacionadas con otras, fortalezcan a los otros sectores. Entonces, si yo fortalezco el sector industrial, va a haber aparte de desarrollo económico, va a haber trabajo, eso es por lógica, porque ¿quién va a desarrollar a la industria y al comercio? Los trabajadores. Va a haber poder adquisitivo, el dinero se va a estar moviendo, vamos a pagar bien nuestros impuestos y le vamos a seguir dando a los mugrosos don nadie. Morena, escúchalo bien, don nadie. A esos. Entonces, jóvenes, o sea, yo no me puedo pelear con la industria, jóvenes, no me puedo pelear con las empresas transnacionales y si firmé un tratado de libre comercio, ¿sí? Es por lógica que no voy a mandar a cualquier imbécil a firmar el tratado de libre comercio. Vamos a firmar, vamos a ver cuáles son las cláusulas y en qué va a beneficiar a los tres países que están inmiscuidos. Se dice que a lo mejor beneficia más a Estados Unidos, pero si hay beneficio para México, sí. Que beneficia más a México, pero hay beneficio para Canadá, sí. Un tratado de libre comercio no se firma a lo idiota, jóvenes. Y por eso nos la van a dejar caer en estos meses los americanos y los canadienses. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con las cláusulas de un tratado internacional. Es como un contrato, jóvenes. Si violas las cláusulas, se te sanciona. Y vuelvo a insistir, ¿a quién le van a quitar? ¿Al que tiene 200 pesos ahí en Palacio de Gobierno? Y que ya se chingó toda la lana.
en 3 años y medio, a ustedes y a mí. El procesamiento de la información, jóvenes, para las políticas públicas, si no, vuelvo a insistir, si no estoy postulando, si no estoy proyectando y estructurando una política pública desde todos los sectores, desde con todas las herramientas, jóvenes, desde que el análisis previo que ya se hizo, quiénes son los que están involucrados, quiénes son los que tienen que participar, cuál es el presupuesto, cuál va a ser la metodología, quiénes son esas autoridades, órganos auxiliares del gobierno que están encargadas de ello. Aquí en el Estado tenemos un COPLADEM, jóvenes. Investiguen qué es COPLADEM y qué es lo que hace, pues precisamente es eso, la cuestión de organizar el trabajo interinstitucional e intergubernamental. Entonces, ¿sí? Una vez, ese es el grave problema, pues estamos hablando de problemática, ¿sí? Si realmente yo tengo el objetivo, ¿sí? Que sea el beneficio social y que estructure bien precisamente ese sector en atención a las características, o mis objetivos son otros. Esto lo hemos venido diciendo, salvo, insisto, lo que ustedes digan, que no es así. Los gobiernos jóvenes, nuestros gobiernos en México, desgraciadamente siempre han visto para acá. Autocracia, ¿sí? Para fortalecerme yo económicamente, a ver a quién transo, bajo el lema, ¿sí? Aquí nada de que el pueblo es primero y que el pobre es primero, el que no tranza no avanza y eso sigue siendo así, jóvenes. Por eso vuelvo a insistir, no solamente es una cuestión de gobierno, sino también es cuestión de la iniciativa privada, porque cuántos contratos, cuántas licitaciones, cuántas tranzas en mega obras, ¿no? ¿Ustedes creen que no hay tranza en la obra esa mugrosa que ya está cayendo del aeropuerto, que no hay una transísima en el Tren Maya, en donde se van a ver beneficiados las constructoras? No, está el ejército, puta. Darle ahorita confianza al ejército, jóvenes. Salgan a la calle. Quédensele viendo a uno de la Guardia Nacional, que no es ejército, o a uno de la Marina. Nada más por verlos feos, jóvenes, ya te están partiendo el hocico. Nada más por eso. Esos no están para nada, jóvenes. Darle de alguna manera la administración o la función pública al ejército lo único que hace es militarizar al país. Bravo, cuarta transformación. Yo ya me voy a morir pronto, jóvenes, y ya no voy a tener que estar viviendo este pinche pedazo de estiércol. Pero ustedes sí, entonces van a ser maestros en administración pública y de alguna manera, algún momento, porque esto es una cuestión natural, se van a ver inmersos en el desarrollo de una política pública. Y si es así, jóvenes, en un ente gubernamental o en la iniciativa privada, hagan las cosas bien, hagan las cosas no solamente con creatividad y no caigan en ese círculo vicioso. Honestidad, honradez, capacidad. Termino, ¿sí?, esta sesión diciendo lo siguiente. Una vez al maestro de maestros, uno de los grandes estoicos, Sócrates, le preguntaron: maestro, ¿qué es lo que se necesita para gobernar? Uno de sus alumnos. Sócrates le dijo, ¿sí? Y son palabras sabias, jóvenes. Toda aquella persona que pretenda gobernar debe ser docto en la filosofía y en altos valores éticos y morales. Punto. Inquebrantable, jóvenes. Que los intereses y la demagogia y filosofías políticas y estratos políticos revolucionarios de los años 70, eso ya no sirve. Si como servidor público estás viendo por el pueblo, porque a él le sirves, por eso se le conoce como servidor público, ya vamos de gane. Si te piensas servir de la gente como servidor público, vamos para abajo. El servicio público, jóvenes, no es tan sencillo y no cualquiera puede estar en el servicio público, desde la plaza más baja hasta la más alta. Tiene que haber gente docta. ¿Qué quiere decir eso? Docta en la filosofía. Lógicamente no solamente es filosofía, es que conozcan, es que estén educados en altos valores éticos y morales que sean incorrompibles. Jóvenes, les agradezco. Disculpen si de repente me alebresto. Esa es la forma en la que yo de alguna manera expreso mis conocimientos y expreso lo que yo estoy viviendo y hago un marco comparativo en atención a lo que la teoría nos dice. La teoría es muy bonita, jóvenes.
la teoría de la administración pública todavía más bonita con la cuestión de la democracia, con la cuestión de la soberanía, con la cuestión del desarrollo correcto y esa interacción entre gobierno y gobernado. Eso es falacia. Necesitamos saber dónde está el error para corregir. Cuídense mucho, jóvenes, que tengan una excelente semana. Esto lo estoy grabando en día lunes, ¿sí? Una excelente semana y nos veríamos en el video número 4. Espero sus trabajos que serán retroalimentados en el podcast correspondiente. Cuídense mucho, jóvenes.